En las profundidades de la Amazonia peruana, existe una comunidad secreta, los devotos del hambre, un culto cuya existencia ha sido borrada de la memoria colectiva y oculta a los ojos del mundo. Los miembros de este culto no veneran a dioses tradicionales, sino a una entidad antigua y voraz, conocida solo como la bestia hambrienta. La leyenda dice que este ser fue invocado por los antiguos habitantes de la selva, quienes le ofrecían sacrificios humanos para aplacar su insaciable apetito. Con el tiempo, las ofrendas se volvieron más retorcidas, más brutales. Los sacrificios ya no eran simples muertes. Se trataba de prolongar el sufrimiento, de explorar los límites del dolor humano antes de entregar las almas a la bestia. Diego, un periodista que había oído rumores sobre esta secta, decidió adentrarse en la selva para investigar. Había pasado meses recopilando información, escuchando relatos horripilantes de viajeros desaparecidos y de habitantes locales que hablaban de personas marcadas por el hambre. Contra las advertencias de sus amigos, Diego decidió seguir el rastro, creyendo que los rumores no eran más que exageraciones. El viaje fue arduo, y mientras se adentraba en la selva, notó que todo a su alrededor parecía volverse más sombrío. Los árboles eran más altos y densos, los sonidos de los animales se volvían casi inexistentes, y una sensación de pesadez comenzaba a invadirlo. Sabía que estaba cerca. Una noche, después de caminar durante horas, Diego llegó a un claro en el bosque. Allí encontró una pequeña aldea, compuesta por chozas rudimentarias. Lo que lo inquietó no fueron las construcciones en sí, sino los habitantes. Todos lo miraban con ojos hundidos, sus cuerpos demacrados, como si no hubieran comido en semanas, y sus pieles estaban marcadas con cicatrices, como si hubieran sido talladas con cuchillos. No hablaron. Solo lo observaron mientras cruzaba el claro, sus ojos vacíos llenos de una necesidad que no era humana. Diego intentó comunicarse, pero no obtuvo respuesta. Al explorar más a fondo, encontró un templo rudimentario en el centro de la aldea. El templo era una construcción de piedra oscura, cubierto de símbolos antiguos que no reconocía. La puerta estaba entreabierta, y desde adentro emanaba un olor nauseabundo a sangre y podredumbre. Con la cámara en mano, Diego decidió entrar. Al cruzar el umbral, el aire se volvió más pesado, y un extraño zumbido invadió sus oídos. El interior del templo era oscuro, iluminado solo por antorchas que parpadeaban con una luz enfermiza. Las paredes estaban cubiertas de pinturas grotescas que representaban cuerpos mutilados, desmembrados y devorados por criaturas informes. Los detalles eran tan realistas que Diego sintió un nudo en el estómago. Pero no fue hasta que llegó a la cámara principal que entendió la verdadera naturaleza del culto. En el centro de la cámara, una mesa de piedra estaba cubierta de restos humanos. Piezas de carne, huesos rotos y órganos estaban esparcidos por toda la superficie, como si los cuerpos hubieran sido descuartizados allí mismo. A un lado de la sala, un hombre desnudo estaba atado de pies y manos a una estructura de madera, con el torso abierto de par en par, sus costillas sobresaliendo mientras su corazón aún latía lentamente, expuesto al aire. Sus ojos seguían vivos, y su boca se movía, intentando gritar, pero solo un susurro débil salía de sus labios. Diego retrocedió horrorizado, pero fue entonces cuando escuchó un sonido gutural desde las sombras. Algo se movía entre las antorchas, algo grande y retorcido. La luz apenas iluminaba su forma, pero Diego pudo ver destellos de su piel desgarrada, y de su rostro, una amalgama de dientes afilados y ojos vacíos. La bestia hambrienta. Era un ser que no pertenecía a este mundo, una criatura cuyo cuerpo estaba cubierto de manos humanas, todas ellas moviéndose frenéticamente, como si estuvieran desesperadas por tocar, por arrancar carne, por devorar. Las bocas que cubrían su torso masticaban interminablemente, aunque no había nada que comer. La bestia se acercó al hombre atado, succionando el aire con un hambre palpable. En un movimiento rápido, una de sus manos gigantescas agarró el corazón expuesto del hombre, y sin más, lo arrancó de su pecho, consumiéndolo en un solo mordisco. El hombre no murió de inmediato. Su cuerpo convulsionó en agonía, mientras la bestia continuaba desmembrándolo lentamente, saboreando cada parte de su ser. Diego intentó escapar, pero al girarse, tropezó con algo en el suelo. Era un cadáver, pero no uno fresco. Este había sido cortado en pedazos, cada miembro colocado en posiciones antinaturales. Era como si alguien hubiera estado jugando con él, descomponiéndolo como un rompecabezas macabro. El terror lo paralizó por un segundo, pero entonces, desde la esquina de la sala, una risa suave comenzó a resonar. Los aldeanos habían entrado al templo. Sus cuerpos demacrados ahora se movían con una energía retorcida, sus ojos brillando con un fervor malsano.
Comenzaron a acercarse a Diego, susurros de adoración y hambre emanando de sus labios. Cada uno de ellos llevaba cuchillos, largos y afilados, y sus lenguas se deslizaban por el filo con una ansia perturbadora. «Serás el próximo sacrificio», dijo uno de ellos, con la voz distorsionada por el hambre. «La bestia necesita más carne, más dolor». Diego, desesperado, intentó luchar, pero fue rápidamente dominado. Lo ataron a una mesa de piedra, similar a la que había visto antes, y comenzó el ritual. Los aldeanos no mataban rápidamente. Disfrutaban del proceso. Cortaban trozos de carne de su cuerpo, pequeños al principio, dejándolo vivir lo suficiente para que pudiera sentir cada segundo del tormento. El dolor era indescriptible. Sentía como su piel era arrancada con precisión, sus músculos expuestos a la fría brisa del templo. La bestia observaba desde las sombras, deleitándose con cada grito, con cada gota de sangre que caía sobre el suelo de piedra. Y cuando finalmente Diego estaba al borde de la muerte, cuando su mente ya no podía soportar más, la bestia se acercó. Con sus manos gigantescas, la criatura lo levantó de la mesa, sosteniéndolo frente a sus múltiples ojos vacíos. Diego apenas podía ver a través del dolor, pero entonces sintió como una de las bocas de la bestia se abría, envolviendo su cabeza. Los últimos segundos de su vida fueron de oscuridad absoluta, mientras su cuerpo era devorado vivo. El culto seguía en pie, y con cada sacrificio, la bestia hambrienta se volvía más poderosa. Los aldeanos continuaban trayendo víctimas, y los gritos de aquellos que caían en sus manos resonaban por la selva, siempre sofocados por el hambre insaciable de la entidad. Y así, en lo profundo de la Amazonía, el ritual nunca terminaba.